Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Bienvenidos a Zafarrancho Vilima, el programa de la nostalgia, del jiji, del jaja, del programa que realizamos en Sevilla Web Radio, www.sevillawebradio. También pueden seguirnos a través de Twitter, con nuestra propia cuenta de Twitter. Aquí empiezan ya a haber anacronismos, empezamos a hablar de cosas antiguas. Antes no había Twitter. Quique Silva, buenas, bienvenido. Buenas, bienvenido. Buenas, bienvenido, porque este es un programa que grabamos ahora, pero no sabemos cuándo emitiremos, porque... En fin, es una cápsula del tiempo. Exactamente, esto es como diciendo, no abrir hasta 2015, como si lo hubiéramos grabado, ¿qué te digo yo?, en los bajos de Corup, por ejemplo. Raúl García, buenas tardes. Buenas noches. Buenas, claro, como tampoco. Yo opto por las noches. Las noches, ¿verdad? Voy a tapar las noches. Las noches de Vilima, también sería bonito, ¿eh? Uy, mucho miedo, ¿eh? Y a Manu Belardo, buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas. Comienza Zafarrancho Vilima, un programa que ha generado una grandísima expectación. Hemos tenido que incluso atender llamadas de periodistas del New York Times, del International Herald Tribune, en fin. Hemos aparcado los coches lejos para que no nos vean venir. Exactamente, sí. De hecho, National Geographic también. De National Geographic, por aquello de la fauna ibérica. Y bueno, en fin, pues estamos dando cursada solicitud a vuestras peticiones. Queremos un programa que hable de la Sevilla antigua, de la España antigua, de cómo se vivía antes. En fin, bueno, pues aquí nos hemos reunido los cuatro para... Porque cualquier tiempo pasado fue pretérito. Efectivamente, y para Karina mejor, sin lugar a dudas. Para Karina cualquier tiempo pasado fue mejor. Del tío del bigote para atrás, todo fue mejor. Nos gusta más el directo, las cosas como son, pero cuatro talentazos como nosotros, pues por agenda, ¿verdad, Manu? Tú tienes varias galas en el Madison Square Garden. Tengo una gala en Soria que no la puedo dejar. Exactamente. Quique, tú creo que vas a girar dentro de poco por Transilvania, ¿no? Sí, algo por allí. Y tú, Raúl, que bueno. En Galaroza, por ahí me muevo. En fin, y yo que en breve sale mi avión para Algamitas. En cualquier caso, pues evidentemente, pues este programa no puede ser en directo. No, estas cuatro estrellas fulgurantes de la galaxia no pueden reunirse en directo siempre, por lo tanto, lo grabamos. No hay ningún problema. Esto está grabado. Da igual, cuando lo escuches, da igual. Es más, es posible... Programa anacrónico. Efectivamente. Pero fíjate que es posible que este programa sea incluso rancio cuando alguien lo escuche. Porque como está grabado, o a lo mejor lo está escuchando alguien en el 2032. Fíjate, ¿no? Y pues bueno, un saludo al 2032 y a Doc y a Marty McFly. Ya no seremos rancios, ya seremos prehistóricos casi, ¿no? Exactamente. Y es un programa con secciones, las cosas como son. Y la sección no tiene siempre las mismas secciones. Esto es una declaración de intenciones. No tiene siempre las mismas secciones, tiene una serie de secciones definidas, pero no todos los días entran las mismas. Y hoy nos estrenamos con... En Zafarrancho Vilima, la tienda Ibarte. Bueno, la tienda Ibarte es una sección que nos hemos inventado con la sintonía del precio justo para darle cabida a todos aquellos electrodomésticos y aparatos que se vendían en tiendas de esta rama, ¿no? De la típica tienda Ibarte, la tienda de electrodomésticos 121. Pero Ibarte es mucho anterior. Sí, por supuesto. Mi padre trabajó en Ibarte. Fíjate. Mucho. Probablemente de las primeras hojas de su vida laboral sea Ibarte, ¿no? Cadena de electrodomésticos valenciana. Sí. Según leímos en Wikipedia. Y nosotros recurrimos a la tienda Ibarte para hablar hoy del... El transformador. El transformador. Ese aparato que... A ver, los que nos estén escuchando que sean de... No sé. Que hayan nacido en los 80. Por ejemplo. Probablemente no sepan que es un transformador. Sí, probablemente los que nacieron en los 80 vieron un aparato al lado de su televisor. Pero que nunca se usó. Exactamente. Los que nacieron en el 80, el aparato han visto al lado de su televisor toda la vida de Dios ha sido un decodificador. Sí. ¿No? El de Canal Plus, el de Vía Digital, que también. Fiero TV, ya hablaremos. El Telepic.
El Telepic, Eso no lo conozco yo. ¿No os acordáis? Es que fue un fracaso. O sea, está bien que no os acordéis porque fue un fracaso. Pues apúntatelo para el siguiente. Bueno, pues efectivamente yo vengo a hablar del transformador. Y es que, aunque la gente no lo crea, los que nacimos durante la transición y un poco anterior... Incluso antes, bueno, antes mucho más, ¿no? La corriente que llegaba a las casas no era de 220 voltios. Ni siquiera lo es ahora, ¿no? Ahora de 230, ¿no? Bueno, sí, pero se le llama 220, ¿no? Claro, Pero vamos, sí. y la que había, que es de 125, realmente no era 125, era 127. Pero bueno, se conoce que no, esto va a 125, a 125, como decía mi abuela, o a 220, ¿vale? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si la corriente que llega es de 125 y tú te compras un Telefunken nuevo en color... Por ejemplo. Un Telefunken bueno, una mini pyme. Una mini pyme. Un secador de pelo que secara. Exactamente. Por 25 pesetas, cosas que te podías comprar. Por ejemplo, cosas que te podías comprar a 220... ¡No lo sé! Bueno, don Fernando, usted no participa, que está en el más allá. Pero, por ejemplo, la maquinilla de afeitar eléctrica. Las lavadoras automáticas. La lavadora automática. Raúl. No, yo miro al Blaupunkt, otro tipo de televisor también. Un receptor de radio que no fuera de válvula. Por ejemplo, una videoconsola Atari. Una videoconsola. Un espectáculo de goma. En el jueguecito del tenis. El jueguecito del tenis que iba rebotando en las paredes. Era divertidísimo. Las paredes uterinas. Bueno, pues claro, todo eso, si tú lo enchufabas, por lo menos en casa de mi abuela, si tú lo enchufabas, eso no iba. Directamente, no es que fuera mal, directamente no, que no iba. ¿no? No iba porque eran aparatos que necesitaban una tensión de entrada de 220 voltios, ¿vale? Uh-huh. Y lo que llegaba era 125. Claro. Ahora, lo chungo era cuando había... En casa de mi abuela tenía además... La inteligencia de mi abuelo fue... el primer enchufe que puso de 220 lo puso justo debajo del de 125. Pero no le puso una etiqueta, ¿vale? Correcto. Entonces, lo chungo era cuando tú enchufabas algo de 125 a de 220. Algo de 125, claro, porque petaba. Claro, y salía un mito del televisor. El técnico de los electrodomésticos del barrio pagó la carrera del hijo con tu abuelo. Entonces, claro, mi abuelo ya decidió un día cambiar el televisor en blanco y negro de clac. Sí. El Iberia. Sí. En mi casa era Iberia. ¿Y mi abuelo ¿De madera o terminado en plástico? No, era con terminación de plástico, pero era marca Iberia. Cuando España era puntera en la industria. Y más de, claro. Donde más se usaba la imaginación, porque yo veía Mazinger Z a color. Claro. Yo, mi imaginación me hacía que viera Mazinger Z a color. Sin necesidad de alucinógenos. Nada. Entonces los alucinógenos todavía no habían entrado en mi vida. Bueno, pues resulta claro que mi abuelo le da por comprarse un televisor en color, pero claro, no era un Telefunken. Mi abuelo fue más de Thomson. Hombre, Thomson, ¿vale? Que lo anunciaban Fernando Esteso y Andrés Pajares. Correcto. Haciendo de árbitro y de futbolista. Entonces, claro, si tú querías enchufar eso a la red de 125, eso le ponía algo o no iba. Y ese algo era un transformador, que normalmente era un mamotreto bastante grande, ¿sí? ¿Vale? ¿En tu caso era mamotreto? No de tamaño. De peso. ¿Lo habéis cogido al peso? Sí. Plomo puro. Claro. Vamos, yo te voy a decir una cosa. Me preguntas si alguna vez lo he cogido a plomo. Yo he hecho algo peor. Darme con porque en mi casa siempre rodaba por el suelo. O sea, en mi casa el transformador siempre andaba por el suelo. Yo le he dado con el dedo meñique del pie al transformador muchas veces. Eso igual que la pata de la cama, cuando le da con el de meñique. Sí, una cosa así. Y además siempre con cuidado que no quemara, porque además cogía unas temperaturas importantes. Claro. ¿Y os acordáis de qué material solo está hecho? Normalmente era como de cerámica. Sí. O bien de un metal. Metal metalizado. Un metal pintado. Muy metal. Sí. Esto es metal. Era un material que antiguamente se llamaba, que yo nunca sabía lo que era, baquelita. Baquelita era como un plástico. Bueno, tenemos un químico aquí. ¿No? ¿Cuál es la composición de la baquelita? La baquelita realmente es un mineral, es un silicato. Pero cuando huele como a marisco, ¿no? Cuando se quema huele como a... Dime dónde comprar marisco para nadie. Me iba a decir marisco pasado, pero... Bueno, pues ¿tú sabes por qué era ese material? Bueno, explico el funcionamiento, porque yo aquí vengo explicativamente cómo funcionaba, ¿no? Sí. ¿Y qué era? Sí. Lo que hacía el transformador era que le llegaban 125 y hacía su magia... Y de pronto salían 220. Y decía, coño, ¿esto cómo lo hace? Claro. ¿Vale? Esto lo hace utilizando un fenómeno físico que se llama inducción electromagnética. ¿Qué es con lo que cocinamos ahora? No. No, vale. No. Como inducción, más sonado. Es inducción, pero no electromagnética. Bueno, sí es electromagnética, pero no es el mismo. ¿No? Bueno, coño, aclárate. Aclárate tú. Sí es inducción. ¿Puedo cocinar con un transformador o no? Hombre, yo hacía los huevos de codorniz fritos, los hacía encima del transformador.
Entonces llega la corriente y eso tiene una bobina dentro, ¿vale? Y la corriente empieza a dar vueltas, ¿vale? Una corriente dando vueltas se transforma en energía magnética. Que, contra más vueltas más se aumentaba la tensión. Ajá. Cuando llegaba a cierto punto, se trasladaba a otra bobina que había en otro lado que la sacaba fuera. ¿Qué ¿Y todo pasa? eso se puede poner en una cosa tan chica? Claro, lo que pasa que... Bueno, chica, era un mamotreto, era Ah, bonito. Hubo varios tamaños, porque yo sé, dependiendo también del electrodoméstico que tú fueras a utilizar, había unos muy pequeñitos, con Claro. una pequeña asa metálica que Claro, que era me de refiero a ese, ¿no? que había otro más grande. Dependía de la potencia, también, ¿eh? Porque el que yo estoy hablando es uno que no cambiaba la potencia, cambiaba la tensión, pero si entraban 100 vatios, salían 100 vatios. Ah, vale. Si era una lavadora, por ejemplo, solía necesitar una entrada de más potencia y lo utilizaba más grande. ¿Por qué era de cerámica o de un metal? ¿Vale? Porque cuando la energía empieza a dar vuelta por una bobina, eso se calienta más que una patada en la oreja. Sí. ¿Vale? Y la cerámica y ese metal que se utilizaba eran metales que tenían mucha capacidad calorífica. Se quedaban con el calor sin transmitirlo afuera. O sea, se ponía calentito, pero te puedo asegurar que más caliente estaba dentro. ¿Vale? Entonces, por eso se utilizaba ese material, para que no saliera ardiendo lo que fuera, ni se quemara. Y ahora yo te pregunto, pregunto en general, o sea, a veces tanta tecnología, ¿no? Una bobina que pasa a otra y tal, para luego empalmar los cables con esparadrapo. No sé si os acordáis. Pero lo importante, lo que está dentro. O sea, hombre, pero La no sé magia se hace dentro. Sí, la magia se hace dentro y la electrocución se hace por fuera. ¿No? ¿En tu casa no había el esparadrapo para el transformador? Había lo que fuera. O también se usaba fiso, el caso es que... O desafío. Ya está. O ten cuidado, no toque. Bueno, eso era lo mejor. ¿eh? Pero yo, Ten cuidado, no toque. Claro que en mi caso se ha llevado muchas patas el transformador, siempre andaba por el suelo. Y el esparadrapo, yo no sé si por qué, que esto sería objeto también de otra sección, Zafarrancho Belima, el pegamento se ponía negro del esparadrapo. No Pero sé eso era si porque lo no limpiabais. también Eso, imposible. eso era mugre. Bueno, yo lo que vengo aquí un poco es A defender, ¿no? a defender, sobre todo A reivindicar, porque la industria del transformador... ¿Cuánto costaban? ¿Has podido hacer un ejercicio? Sí, vamos, sí, lo estaba mirando precios de entonces y tal, y a mí, yo me acuerdo que yo compré, el más caro que compré para mi abuelo, que me dijo, anda, ve a la ferretería por un transformador. Se vendían en ferretería. Yo lo ¿no? compraba en Entonces no ferretería. existía ni Claro. Continente, ni Prica, ni... Incluso yo tenía al lado Unibarte, y también de vez en cuando iba. Y es verdad que tenía al lado Unibarte. Bueno, pero siempre en cada barrio también había la casa de electricidad. Sí, claro. Sí, es verdad. Bueno, pues el último que compré, creo recordar que me costó 4.000 pesetas. O sea, estamos hablando de un dinero, ¿eh? 4.000 pesetas de, a lo mejor... Del 83, 84. Del 83, 84 era... Es que yo recuerdo que en mi casa, yo creo que nada más que hubo uno que fue para el televisor a color que se compró en mi casa en el año 81 para ver los mundiales de España. Era mucha gente, cayó, ¿eh? Ya sabes, y luego todos los demás electrodomésticos de casa eran todos a 125, hasta que ya mi padre en su día cambió la luz, y la tensión ya la puso a 220, y la ruina de mi padre fue tener que cambiar todos los electrodomésticos. Yo creo que se murió pagando, ¿no? Los electrodomésticos, porque tuvo que empezar que si el frigorífico, si la lavadora, las antiguas lavadoras esas que tenían el bombo arriba, después el bombo, todo lo tuvo que cambiar. Bueno, Pero hubo uno solo, un transformador solo, que me acuerdo yo que tenía 3 pilotitos, yo creo que era de los de la potencia, y era solamente para el televisor. ¿Y alguien sabe por qué se cambió de 125 a 220? O sea, ¿realmente ganamos con ese Hombre, cambio? porque los aparatos en Europa se necesitó en su momento unificar un poco todas las tensiones que había en Europa. Y Europa empezó a ir a 220. Y lo que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá se sigue yendo a 125, pero con un trifásico que al final te da el doble de potencia, una historia. Ajá. ¿Vale? Pero fue por... somos Europa. ¿vale? Bueno, también es verdad que empezaron a llegar ya los electrodomésticos Claro, de fuera, de fuera, que venían todos venían así todos a preparados 220, ya no venían... Claro, O sea, tú te compras un televisor Elbe y ese venía... Y a ese ya venía 125 a todavía. Si era de fabricación nacional, puede ser que viniera, pero los que fueran de fabricación extranjera eran todos ya 220, cualquier electrodoméstico. Bueno, pues muchas gracias, Kike, por traernos esta magnífica información acerca del transformador. Solamente decir una cosa, porque me he encontrado gente que ha dicho, bueno, pero el transformador sigue existiendo. Cuando el adaptador del portátil ¿nos trae un zurullo? Sí, un zurullito en medio. Vale. Eso no se llama transformador, se llama adaptador, porque eso lo que hace es cambiar la corriente alterna a corriente continua, es completamente distinto. Ajá, bueno. Esto era corriente alterna a corriente alterna. Bueno, Y yo, porque- mira, un recordatorio que tengo siempre de los transformadores son las fotos de cuando yo, de mis sobrinos, ¿no? Y eso.
Las fotos de cuando eran pequeños que tienen allí Navidad igual, y siempre se ve el televisor de mi casa con el transformador. De hecho, yo tengo una foto algún día de la traeré en la que estoy tocando la guitarra o haciendo como el que tocaba la guitarra y se ve de fondo el transformador. Era una cosa típica de cada casa. Sí, y también había importancia a la hora de elegir el color, ¿eh? Del transformador. Que había, quiero decir, Tenía que ir a juego con el pañito de ganchillo que ponemos encima. eso iba a decir, quiero decir, El torito, ¿no? o sea, El torito es decir, también lo el ardo que de la- fabricaba transformadores decía que esto es un pestiño que hay que colocar en todas las casas, que es muy feo, que además no es de... Y yo, darle poner colores alegres. ¿Sabes? Ganaría dinero, ¿eh? El de los transformadores. Claro. Pero eso tendría que ser una multinacional o algo. Yo no sé, pero se vendían, Eso no sería ¿eh? un- En cada casa había mínimo 2. ¿Alguna marca se os viene de transformador como tal? ¿Qué va, qué va, qué Yo va? creo que estoy viendo por internet algunos y creo que la marca que más veo de gente que lo vende en plan coleccionista y tal es Ibertel, que no sé muy bien. Ibertel. Yo la marca no la recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo el mío que era blanco, con un asa, Ah, claro, me con acuerdo. 3 pilotitos. Porque si no quemaba. Exactamente, con sus 3 pilotitos de que te iba marcando, y creo que sería la potencia, ¿no? De cómo iba saliendo la potencia. Pero ya de marca no lo sé. Bueno, pues todo lo que usted quiso saber sobre el transformador y nunca se atrevió a preguntar, se lo acaba de resolver Quique Silva. ¡Nos vamos! Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Zumos Pontífice te ofrece toda la energía y el sabor que necesitas cada mañana. Un vaso de Zumos Pontífice tiene hasta un 25% más de indulgencia que otras marcas. Zumos Pontífice, de naranja, piña, macedonia y ahora también zumo de papa. Zumos Pontífice, saben a gloria. Están buenos que te cagas. En Zafarrancho Vilima, Mundo Futuro. Me ha salido con rever, me ha salido con rever. Vale. A ver, Raúl, tú me traes algo de mundo tan futuro que ya no es... Ya ni existe, ya es Le ha pasado. dado la vuelta al calendario. Es pasado e incluso ya intuyo a pensar que es inexistente, porque nadie se acuerda de este invento del que voy a hablar yo. Yo creo que era tan futuro que se adelantó a su época. Sí, exacto. No, más o menos va por ahí, ¿sabes? El invento en cuestión se llama el Telepic. 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 Apareció hacia el año 93, aunque en emisiones ya, en las pruebas empezaron en el 92, pero como fecha oficial en el 93 y duró hasta el 94. Y a un año dando caña, ¿eh? Larga vida, ¿eh? Lo que vienen siendo 365 días. Ahí, de Telepic, puro y duro. Telepic. Oye, yo tengo una sorpresita para ti. A ver. Escucha esto. Ponte un Telepic y participa desde tu casa en tus concursos favoritos. Telepic te plantea juegos y preguntas. Tú respondes con su telemando y hasta ganas premios. Vive la televisión interactiva con Telepic. Llama ahora al 902-260-260 y sabrás cómo conseguirlo. Bueno, pues lo mejor del anuncio es la voz del inconmensurable Constantino Romero. Que claro, si te hacen un anuncio así, con esa energía, pues, me pone un manojo de Telepic, ¿sabes? Sí, claro, sí. Yo creo que lo mejor sería también llamar a ese número de teléfono a ver si lo siguen vendiendo. A ver quién sale ahora. Tal. A ver, el Telepic era ni más ni menos que un aparato. La apariencia del aparato en cuestión era como el de un VHS finito, con un mando de distancia, con la peculiaridad de que venía una pequeña impresora al lado. ¿Una Que impresora? Una impresora pequeña, como cuando tú vas al Mercadona, por ejemplo, Sí, y como- te tira la lista, pues más o menos era de esa misma dimensión, el ancho de la tira de papel. Entonces, servía para establecer, digamos, una comunicación interactiva entre la tele y el televidente, perdón. Es decir, El bueno, ahora mismo también hay videntes pululando por... la cosa era la siguiente, o sea, tú veías la tele y tú te tragabas lo que decía la tele sin tú poder participar. No como ahora que con el tweet y con los mensajes, pues incluso el espectador puede participar en la tertulia y demás. Entonces el aparato este servía para, si tú querías que en un programa determinado que te indicaban de usted su opinión o lo que programa sea, es compatible con Telepic, ¿no? entonces pues tú podías mandar un mensaje de quiero que se hable de esto, ¿no? Pero ¿cómo mandabas el mensaje? ¿Con el un mando? con un mando a distancia, Sí. mandabas como si fuera especie de Porque un mensaje el Telepic que iba conectado a la tele y a la red telefónica. a la red de Ah, el teléfono. Es importante, Fijaos, ¿sabes? pero es que claro, es que
estamos hablando seguramente de un aparato que fue muy que fue muy adelantado a su tiempo. Fue pionero. Claro, es que estamos hablando de que en el año 93 yo todavía tenía teléfonos de estos de ruedas, de... El Heraldo. ¿Heraldo? Heraldo se llamaba ese tipo del teléfono más que teníamos todos Coño, fíjate nosotros. si era antiguo, que ponía CNT, Compañía Nacional Nacional de de Telefónica. O sea que- O Nacional de Trabajadores, ¿sabes? No sé. O sea, de UGT. Entonces la cosa era la siguiente. Si tú querías, por ejemplo, averiguar la sinopsis de una película que estuvieran echando, te le dabas esto y te lo imprimía. Ese papelito. y te imprimía la sinopsis. Con el IVA ya, claro. Claro, el IVA incluido y todo. Y también, por ejemplo, cuando estaba Arguiñano en la primera cadena, te podías sacar la receta. La receta de la Pero, comida. que fíjate tú, Vamos, con lo te la fácil que podías sería... sacar y te la comías. Te comía el papel. Con lo fácil que sería a lo mejor seguir el programa, porque, coño, Arguiñano tendrás también que seguir como lo hace el tío tal y cual. Bueno, coge un lápiz y un papel y lo va apuntando y ya está. Claro. Bueno, pues ese aparato costaba la friolera de unas 20.000 calas. 20.000 calas. En el año del 93. año Del 93. año o sea, 93 serían ahora como todo- unas 40 y tantas o 50.000 pelas. 22.000 pesetas exactamente costaba. Eso era... 22.000 pelas. Eso era Son 400 euros de hoy. Eso era una inversión de futuro. De las 13.000 personas únicas que se conocen, que se compraron ese 13.000. porque ya después ya fuera. La idea era que cada vez el 70% de la plantilla de la programación, mejor dicho, de la parrilla de televisión, era que incorporaran en su programa la participación del Telepic. Ajá. Pero incluso O sea, yo que creo tú- que los guionistas pasaron de eso, empezó a quedar cada vez más en desuso hasta que dijeron, señores, se acabó. Y la empresa Interactive Television fue a la quiebra. Bueno, para quebrar, pero vendió 13.000 cacharros de eso, que a 20.000 calas Sí, cada pero uno, sí, una pero zafata del 1, 2, 3. intentando abarcar 70% de la programación, 13.000 se les quedó corto. ¿eh? Hombre, claro, evidentemente, pero vender 13.000 cacharros de eso a 20.000 pelas, yo no sé. Y no yo sé me si acuerdo está del aquí- Telepic, que yo Kim. además, yo cuando veía los anuncios, y fíjate que yo tendría, no sé, 15 años por ahí, yo pensé, esto es una mierda. No sabía tampoco lo que iba a venir después, con internet y con los Bueno, después mensajes. llegó Quiero TV. Quiero. Después, Ya hablaremos. Ujú. algún día hablaremos de Quiero TV. Y también muy parejo a eso fue el Teletrébol. Ese sí me suena a mí más. El mandito a distancia, Pero más feo que su una muela. pregunta, Raúl. Teletrébol, ahí no era Hugo, ¿no? No. A Hugo se jugaba con las teclas del teléfono. De un teléfono Hugo cualquiera. es la estrella. Sí, Es la sí, estrella. efectivamente, sí. Muerto. Entonces, claro, tú tenías, por ejemplo, el muñequito iba y entonces tú tenías que indicar si iba a la derecha o a la izquierda. En vez de decir derecha e izquierda, pues era con los teclas del teléfono, el 4 y el 6 a lo mejor, ¿no? Ujú. Y si en tu casa había mala cobertura, pues perdía. Claro, y si tenía Y si y tenía un el resto de rueda, pues tampoco. Y si tenía un candado en lo de la rueda, entonces ya no jugaba a nada. Y si tenía ella uno de góndola, pues te iba a Venecia. A cojeón con los pies. Yo lo que sí he pensado muchas veces que el número de la Policía Nacional, no sé si sigo, o era Sí, igual, el 091. 091. Vamos a ver, si te Pues están, si te 111, están atracando, ¿no? 111, ¿no? Sí, Porque más fácil, claro, el más. 0. Ya están violados, ya están matados. Lo que tardaban el cero por va a su Lo que sitio. tarda. y después el 9. El 9. Y yo que ponemos el 0, no, tío, pon el 9. No sabía puta. Para que el 9, así cuando lleguemos ya se lo han encargado. Así cuando lleguemos nada más que tenemos que levantar el atestado. El acta. Pues el Teletrébol era El exactamente Teletrébol. igual, por ejemplo, Laura Valenzuela en el programa de Telecinco que fuera, Sí, pues salía ya. además que era Laura Y Valenzuela, a lo no era mejor, otra. en un momento del concurso o del programa, se indicaba en la esquina de la pantalla, te indicaba que esta pregunta de Teletrébol, y era una pregunta fácil, no te preguntaba el peso atómico del wolframio, te preguntaba 2 y 2, ¿no? Entonces, tú pulsabas la tecla 2 y 2 y te daban 4 y opciones. te daban 4 opciones: 1, 4, 1.000.000, 0, ¿sabes? O 22. Tú pulsabas y cuando tú pulsabas salía una sintonía como diciendo, ¡ah, qué listo eres! Has acertado. Y ahora después Sí. tenías que llamar a Telecinco, que ahí estaba El negocio. el mercado, Ahí estaba ahí el estaba negocio. El trocotro estaba ahí. Exacto. Y entonces tú tenías que decirle que he acertado. Dabas el número de Pero abonado. una pregunta, o sea, tú Sí. llamabas a Telecinco y decías, ¿he acertado? Sí, y ahora entrabas en un sorteo. Pero independientemente de que acertaras o no, o sea, yo podía llamar a Telecinco y decir, ¿he acertado? No, tú tenías pero que dar si tu no tendría número un de código. usuario. Tu tal y número de cual. usuario que se quedaba grabado por el mando que utilizabas, eso sí tenían el SEA. Estaba muy controlado eso, Esto ¿eh? estaba Tan controlado. tan controlado que luego no sirve para nada. Claro, no sirvió para nada, no, sino que es que era un timo. Porque cuando un hombre, un concursante, totalmente deshecho porque había tocado un coche, y le había tocado un coche y nunca le llegó. Entonces puso Coño, en los tendría que- tribunales a Telecinco. No esperaría que fuera Kit, tendría que ir él por el coche, ¿no? Sí, pero que nunca le llegó ningún mensaje, ni nada de... Ah, bien, un bien. telegrama, ¿no? Creía que es que estaba el hombre esperando en casa a que llegara el coche solo. El el hombre hablándole a Arcasio. Niño, ven para acá.
Coño, si lo he ganado con un mando de distancia, qué menos que el coche no me venga Hombre, automático. Que venga solo, sí. Y entonces al final, cuando se dieron cuenta de que era un timo, Telecinco fue rápido en desconectar todos los teletrébol. Y nada, entonces el hombre se quedó sin su coche y y yo no sé si a Telecinco le pusieron alguna pena, alguna multa o sanción. Bueno, el sí. caso es que ya el invento ese ¿Habrá alguien que lo haya guardado eso? Me imagino que sí, ¿no? Hay- ¿Uno sabe que las personas que la guardan las cosas? No lo sé, pero normalmente cuando te pones a buscar buscando información sobre los cachivaches o los inventos antiguos, seguramente que Quique, cuando habló en el otro programa del transformador, seguirá viendo personas que vendan el transformador en eBay. Sí, lo hay. Del Telepic no hay nadie que... Claro, lo venda. mire, perdone, yo soy uno de los estafadores. estafadores De los que preguntan estafados. ¿en cuánto me lo vendéis? El caso es que yo he visto, porque yo no recordaba el aparato en cuestión. Un momento, Sí. tengo Sí, noticia. noticia de última hora. Noticia de última hora. A ver, adelante, Quique el Silva. tío que denunció a Teletrébol por lo del coche, Soy yo. no, recibió el coche 6 años después de haberlo ganado. Hostia, Pero con el rodaje hecho. con la ITV ya pasar. Ya llevaría el rodaje, ¿no? Oye, no, toma, el Con un coche... ventilador usado, 6 años después usado, por una familia de Albacete. Es que la habían llevado empujando. Desde San Cugat del Valle la habían llevado empujándolo. El menigio no sé qué, sí tenga su coche y tiene que pasar la ITV. De impuestos no debe nada, pero de ITV y de sello... Lo peor es eso, que venía el tiro y decía, tiene usted los sellitos de 6 años atrasados. En Barcelona. Ahí. Lo ha estado usando un cuñado mío. Ampliamos. Con 6 quemaduras en el asiento del ducado. Y usted, aquí se han concebido 5 chiquillos, ¿eh? Ampliamos noticias desde 1999, Qué ¿vale? cochera, por Dios. No, la Audiencia Provincial de Oviedo condenó a Telecinco a entregar un vehículo de lujo o su valor en metálico a un vecino de Gijón, que es el que había ganado y denunció. Ah, vale, que era ¿Qué se le entregó? No lo sabemos, pero la audiencia condenó o un vehículo de lujo o su valor en metálico. Un Super Mirafiori. Sí, Claro, 132. pero un vehículo de lujo de su época, claro. Claro, del 90. Bueno, la condena es en el 99. Sí, claro, 6 O sea, años que no después. tiene carácter retroactivo, que era No, de no, lujo no. del 90. Del pues 99. entonces, Salió el hombre ganando. Ya por lo menos aire acondicionado tenía, ¿eh? Ahora ya pleiteó el Y hombre. además ya no llevaba lo de los pinchazos. la marca de coche era Talbot. Me ha tocado usted un Meari. Qué barbaridad. Qué gran historia, Raúl. En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. ¡Ay, ay! Aquellos balones de reglamento de nuestra queridísima infancia. Había que llamarlos de reglamento, porque los otros no estaban reconocidos por la FIFA. Esa misma que ahora está metida en los juzgados hasta el cuello. Habían firmado en el año 74, que uno se entera de todo, un contrato de fidelidad y de monopolio con la casa Adidas. Tengo entendido que ese contrato dura hasta el Mundial del año 2030. Y se ve que los chavales de entonces, de los años 70, para asegurarse de que tenían un auténtico balón de la FIFA, tuvieron que decir de reglamento. Una vez que la palabra se extendió, ya no hubo que decir nada, simplemente balón de fútbol. Otro día hablamos de lo mejor de todo, cómo las pelotas eran de las señoras. Balón de reglamento, gran palabra que nos trae esta semana el profesor Daniel Lebrato. No era lo mismo tener una pelota que tener un balón de reglamento, ¿verdad? Claro, no, Para nada. Tenían nada que ver. Una pelota puede ser el balón de Nivea, pero con eso jugar al fútbol era complicado. Además, La pelota era la pelota de plástico a la Efectivamente. que le daba una patada y Que volaba, suena volaba. ping. Fíjate tú. Que suena ping. Sonaba ping, sonaba ping. Lo- Cuando lo- le hago un punterazo bueno, suena así. Lo que ha dicho Raúl, imagina lo difícil que tiene que ser tirar un penalti con un balón de nivel.
Buah. Para el que lo tira, para el que lo tira y para el que lo tiene que parar, porque eso va, cualquiera lo sabe. Bueno, El de reglamento no, ese cogía la dirección, ese había que darle. A ver, pero menos de cabeza se le podía de todo. El profesor, que como erudito que es, aporta una serie de datos que yo desconocía. Claro, ha ido a muy técnico, pero yo de pequeño, para mí de pequeño, un balón de reglamento era un balón de cuero. Un balón de cuero. Fuera de la cosido. marca que fuera. Sí, fuera sí, de sí. la marca que fuera, da igual. Que ni era de reglamento, o sea, no tenía ningún no reglamento ni o sea, nada, no servía para nada, pero exactamente. se le llamaba de reglamento. De reglamento al balón de cuero. Sí, pero después ya cuando llega la época, sobre todo a partir del Mundial 86... A partir del Azteca, ¿no? Bueno, o el 82 con el tango Adidas. Sí, pero todavía... Sí, pero el tango Adidas no se veía en los barrios de las calles, en los barrios sevillanos no se veía un tango Adidas ni de broma. Pero ¿eh? ya te decía... Uno de plástico vi yo, una réplica de plástico. Tú mi amigo Chiqui. decías, tengo un balón de reglamento, te daba tu balón de cuero y te decían, eso no es un balón de reglamento, un balón de reglamento es esto. Ahí te enseñaba el Azteca y decía, tienes razón. Chapó, tío. Pues además te enseñaba esos balones. Pues yo que empezabas soy a tirar muy- con efecto ya. Yo que soy mayor que vosotros, yo en mi época el que tenía un balón de reglamento era el Será rey Dios, de la calle. será- vamos, será- eso era, será. Y además era el típico que cuando se iba a su casa se lo llevaba. Bueno, No, que me voy. que esto es Joder, mío, tío, ¿no? no te lleves el balón, no, que es mío. hay Es que es de reglamento. Hay algunas anécdotas muy graciosas sobre el balón de reglamento. Pero antes, tú no vale porque tú has sido futbolista profesional, pero ¿cuál es el Semi. o semiprofesional? ¿Cuál es Como el Tetis. Como tú, sí. Gané un poquito menos, ¿eh? Me llegaron a pagar 2.500. No, pero ¿cuál es el primer balón de reglamento que recordáis haber jugado? Yo lo tengo fácil. El mío fue un etrusco. Con el etrusco fue con el primer balón de reglamento que yo he jugado. Yo fue Un un azteca, yo fui un azteca. Un azteca. Tú antes que yo. Yo no, bueno, los que hoy en día venden que vale a 3 euros, que vas a No, cualquier centro digo comercial. de reglamento. De de algún reglamento, mundial o algo. los míos fueron los mi casa. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, ya digamos, no profesional como tú has dicho, ¿no? Sino fútbol reglamentario, ¿no? Fútbol de regional. Arbero, y eso de arbero. era, por supuesto, campo de arbero, era el mi casa. En Era mi un balón casa, bastante que no era entabillado. cosido, No. no era con Pero con como el dolía, hilo cosido, pero era como pegado. Pero como dolía un mi casa, ¿eh? Si te daba por la mañana temprano en la cacha, te pegaba 3 días rascándote. Claro. Yo en mi caso fue un etrusco. Y luego hay una cosa muy curiosa del balón de reglamento, de esto que acaba de decir Manu, ¿no? El que tenía el balón de reglamento cuando se iba a su casa, se iba a su casa y no había más tutía, ¿no? En mi barrio, cuando queríamos jugar al fútbol, había uno que tenía el balón. ¿No? El afortunado que le había... Que solía ser más malo. Siempre. Y que solo se le han echado por reyes. Sí, pero de hecho no importaba. Quiero decir, tú llamabas al porterillo, ¿no? Séptimo C, por ejemplo. Hola, ¿está Gumersindo? Por un nombre ficticio. Bueno, nombre Si se real. llamaba Gomersindo no era futbolista, ¿eh? Está Gumersindo y entonces se ponía la madre y te decía, pero está castigado. Y decía tú, me cago en la madre, Gumersindo. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho, macho, que me va a dejar sin partido de fútbol? Pero no puede echar el balón. Exactamente. Entonces venía la segunda frase que era como diciendo, ya señora, si a mí Gumersindo me da igual, ¿puede usted echarnos el balón? Y entonces se asomaba esa señora por el balcón, cogía el balón como si estuviera enseñando al Mesías, se asomaba Dado tu maná. Tu maná. y dejaba caer el balón simplemente separando las manos del balón. Pero ¿y por qué algunas madres cuando le pedías el balón y te lo tiraban desde un séptimo, por ejemplo, lo metían en una bolsa? Eso que ibas Porque a ralentizaba la caída, ¿eh? Estabilizador de cola. iba a solucionar eso, tío. Muy bueno, no me acordaba yo del detalle, tío. Yo tengo unas anécdotas con los balones de reglamento. Yo te hablo de finales de los 70. Hacíamos rifa, los niños hacíamos rifa y conseguíamos lo que valía un balón de reglamento de lo que eran de cuero, que en el Prica Sí. te podía valer 100 pesetas, ¿no? De la antigua. Hacíamos una pequeña rifa, conseguíamos dinero y comprábamos, íbamos al Prica, los autobuses aquellos gratis que había, que te llevaban a sígame que voy al Prica. Y siempre teníamos, jugábamos en un campo que había allí en mi barrio que por al lado pasaba la línea de autobuses de Tusán, ¿no? Los Pegasos que se llamaban antiguamente. Y yo te puedo decir que era todos los meses se cargaban un balón, porque era salir el balón, pasaba el autobús, ¡bum! O lo dejaba huevado. No daba vuelta, como el de rugby. No, claro, es que ya directamente los niños pasaban de jugar fútbol a rugby. Hemos cambiado de disciplina. Pues nosotros cada vez que el autobús nos pillaba el balón, siempre decíamos, venga, a comprar las papeletas para otra rifa. O lo dejaba manchado. Bueno, no. No, o lo dejaba manchado de aceite. Que luego lo rematabas tú de cabeza y te dejaba la cara como con tequinte. Y una palabra también muy a colación de un balón de reglamento. Embarcar. Embarcado. Mira, mi mujer, que no es de aquí,
Con la primera vez que me escuchó a mí decía embarcar, y ya, pero ¿qué me está hablando? Aquí no, allá el puerto, no, embarcar es esto, ellos creo que llaman encalar. Aquí le llamamos encalar, lo que es encalar una fachada. Ya pero divertido. Una frase muy de balón de reglamento era: no le des punterazo que lo abolla. Que la boya. La boya. Y lo bueno que tenía cuando perdía la piel, tú sabes que se quedaba, se le llamaba, se despellejaba. Despellejaba como si le hubiera dado orzón. Exactamente, y si se mojaba o algo y se le quedaba la arenilla pegada, el que le daba de cabeza se tenía que llevar 3 días con la frente con un sollón. Se hacía un peeling en la frente. O raspada, ¿no? El que vas a intentar rematar. Se hacía un peeling. Además te decía el amigo, dale de cabeza. Y yo, dale de cabeza. Con lo que soya esto. Dale tú. Bueno, pues yo quería terminar de contar la historia de la madre que suelta el balón desde el séptimo, porque Gumersindo está castigado. Entonces suelta el balón, mientras cae del séptimo al suelo, hace un par de extraños, por el efecto Venturi, y entonces no había que cogerlo a la primera. Había que dejarlo botar. El bote. Entonces pegaba el bote, llegaba al segundo o al tercero, y entonces ya siempre, en mi caso siempre, había un colgado que era el que lo cogía primero, y tal y como lo cogía le pegaba un patón y lo embarcaba. ¡Yo, carajote, qué hace! O sea que no. Y hablando ya no solamente del balón, pero bueno, viene muy a colación, con el balón de reglamento se jugaba al fútbol, ¿no? Sí. Supongo que todos aquí en la clase de gimnasia, en EGB, la clase de gimnasia, venga, ponerse a jugar al fútbol. ¿Cómo jugábamos todos al fútbol en segundo? Había como 6 partidos a la vez, pero no te perdías, ¿eh? Tú sabías cuál era tu balón, ¿eh? Pero yo me refiero al momento de jugar al fútbol, como había un defensa. No. Era todo el mundo. una bulla. Lo que siempre había era un portero, que se ponía al malote, digamos, al gafote de la pandilla, se le pone de portero. No, tú ponte de portero, que la criatura ni era portero ni nada. Y los demás, lo tú dices, ni defensa. Pero hay una cuestión que vosotros habéis estudiado en colegios normales. Yo estudié en un colegio que las instalaciones del colegio eran un patio sevillano del siglo XIX, y en ese patio acolumnado jugaban pues Beethoven. 2 clases de Beethoven, dos cursos de sexto, 2 cursos de séptimo, 2 cursos de octavo, 6 cursos con sus correspondientes 40 y tantos chavales. El que regateaba allí y marcaba un gol, ese podía pasar las pruebas de la Masía del Fútbol Club Barcelona, porque yo estuve también en un colegio así en los primeros años míos, hasta los 12 años que fui a un colegio público, y era un patio era una casa antigua, era el patio, y allí jugábamos, y no había ni pelota, jugábamos con un bote de batido ran, estos pequeñitos, todos aplastados, y esa era la pelota. O con el papel de plata de la merienda. El papel de plata del bocadillo. Me gustaría aportar y a colación de todo lo que estamos hablando, proponer una palabra para en un futuro, para el profesor Lebrón. Yo creo que es la que... Yo estaba pensando en una vez si es la que... Yo es chupaposte. Hombre, chupaposte realmente... Salina. No, claro. Sí, pero no podía estar por juego. Exactamente. El chupaposte... Es que estaba siempre arriba. Claro, pero... Normalmente estaba hablando con el que se ponía de portero y yo, ¿qué? Bueno, aquí estamos. El chupaposte, además, que normalmente estaba con las manos metidas y a lo mejor un balón que iba para afuera, él mete el pie y lo mete para adentro. O los goles que marcaban eran de rebote, siempre que le daban. Sí, pero que el chupaposte es lo que se trata de evitar con la ley del fuera de juego. Que no se quede un tío ahí arriba a verla venir. Mi palabra era gato. Hombre, gato era cuando se suplantaba la identidad de una persona federal. Bueno, no, cuando era mayor, bastante más mayor que el resto de jugadores. Es que cuando en el fútbol federado, digamos, cuando tú a lo mejor venía uno que no tenía hecha la ficha de federativa, el gato era el que suplantaba. Entonces tú cogías la ficha, te ponías, tú tenías que aprender cómo se llama, la fecha de nacimiento, y tú pasabas la revisión de ficha con el árbitro y un nombre, Pepito Antonio. Gato Pérez, ¿no? Nombre Gato Pérez. Y el árbitro te miraba la foto y te miraba y decía tú, no, es que me la hice cuando era chico.